familia según Dios, es importante tener claro que la familia es algo que Dios mismo estableció. Y por lo tanto, la forma como una familia funciona adecuadamente es de acuerdo al diseño de Dios. Es de acuerdo a lo que Él ha establecido. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del rol del hombre, del rol del esposo en el hogar. Y el título que le he colocado a la lección de hoy es que el deber supremo del esposo es amar. El deber supremo del esposo es amar. Parte del rol que Dios le ha dado al hombre como cabeza del hogar, él no es cabeza del hogar para ser servido. Él es cabeza del hogar, como estudiamos en una lección anterior, para servir, para modelar el carácter de Cristo. Y hoy vamos a ver que uno de los mandatos más recurrentes en la palabra de Dios para los esposos es amar. Los hombres, los esposos, estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a verlo, Efesios capítulo 5, versos del 25 al 33. Efesios 5, del 25 al 33, si alguien lo tiene, lo puede leer y comenzamos este tiempo con oración. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que nos permites estudiar la noche de hoy, Señor. Gracias porque tú nos retas, Señor, a los esposos que estamos acá a poder amar, así como Cristo amó a la iglesia, con ese amor santificador, con ese amor purificador, con ese amor que nos ha transformado. Con ese mismo amor estamos llamados a amar a nuestras esposas. Padre, este deber supremo de los esposos es algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder en nosotros para obedecerlo. Oramos para que tú nos capacites, Señor, para que tú nos ayudes a entender lo supremo, lo sublime que es este llamado, Señor, que tú nos haces como maridos, como esposos, para que amemos, Señor, así como tú nos has enseñado a amar, Padre. Oramos para que seas tú guiándonos, Señor, por medio de este estudio de tu palabra, fortaleciendo las familias de la congregación, fortaleciendo las familias de aquellos que escuchan este mensaje, tal vez a través del internet. Padre, permite que tu palabra, Señor, sea santificándonos, sea exponiendo, Señor, las áreas de pecado que hay en nuestras vidas y sea llevándonos a vivir siempre alineados a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuántas veces vimos que se menciona ahí la palabra amar? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? Luego dice en el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Luego dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Luego, más abajo, dice en el verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí
mismo. ¿Pueden ver el énfasis de Pablo? Los maridos deben amar. Y es curioso porque cuando habla a las mujeres, en 3 versículos termina con ellas. En 3 versículos dice más arriba, en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En 3 versículos, Pablo les dice a las mujeres su deber. Pero luego, cuando le habla a los hombres, hay un énfasis especial de Pablo. Además que vemos que está usando diferentes figuras. Le está mostrando a los hombres por qué deberían amarla. Le está diciendo la forma, el cómo, como Cristo amó a la iglesia. Le está diciendo el para qué, para santificarlas. Le está diciendo el propósito. Luego dice, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces vemos que el apóstol Pablo hace un énfasis especial en ilustrar el tema del amor que los esposos deben tener hacia sus esposas. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexiona para que podamos interactuar un poco. ¿Por qué el apóstol Pablo enfatiza tanto el mandato del amor de los esposos y se esfuerza en mostrar con diferentes ilustraciones cómo debe ser ese amor en el matrimonio? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo es tan enfático? ¿Por qué repite vez tras vez que el hombre debe amar? ¿Por qué usa tantas ilustraciones como Cristo amó a la iglesia? El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Es el misterio que hay entre la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué ese esfuerzo, ese énfasis de Pablo en que quede muy claro cómo debe ser el amor del esposo? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo está particularmente haciendo este énfasis? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, es una realidad. Al hombre le cuesta amar así. El hombre naturalmente ama como el mundo. Ama lo que le conviene, ama lo que le trae un beneficio a cambio, pero amar como Cristo amó a la iglesia, un amor completamente inmerecido. No había nada en la iglesia que nos hiciese dignos del amor de Cristo. Y aún así, Él nos amó. Además, el amor de Cristo es incondicional. Es decir, no depende de mi desempeño. Si yo siento que hoy obedecí más al Señor que ayer, eso no quiere decir que yo hoy sea más amado de lo que era ayer. Porque el amor de Cristo es inmutable. El amor de Cristo no cambia, es el mismo. Entonces, colocar ese estándar sobre la vida del marido es algo que al marido le cuesta hacer. Si somos honestos, nosotros los hombres tendemos a ser volubles, tendemos a tener un amor más bien condicional. Si mi esposa me trata bien, si mi esposa satisface mis necesidades, si mi esposa cumple con lo que yo creo que debe cumplir, entonces la amo. Pero eso es lo que Pablo está diciendo que no debemos hacer, porque el estándar del amor del esposo debe ser el amor de Cristo. Y eso nos coloca un reto o un desafío a los hombres de amar de la misma manera en que hemos sido amados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tan importante es el amor del esposo para la estabilidad de un hogar? ¿Qué tan importante es? ¿Un hogar puede sobrevivir si un esposo no ama a su esposa? ¿Cómo crecen los hijos en un hogar donde el esposo no ama a su esposa? Como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aquí nos está tanto Pedro como estamos viendo en Efesios, que el Señor nos está enseñando, está enseñando al esposo a amar a la esposa como Él ama a su esposa, que somos todos, la iglesia. Entonces esa es la importancia de que como el Señor es el ejemplo o lo que tenemos que ver, lo está ilustrando acá en el matrimonio. Sí, es una realidad, ¿no? No estamos llamados a amar como este mundo ama
o amar como a nosotros nos parece que debería ser el amor, sino amar como Cristo amó a la iglesia. O sea, Pablo está dejando claro cuál es el estándar, cómo debería verse el amor de un esposo. Y como estudiamos también en la clase número 3, el hombre es cabeza del hogar. Si el hombre no está haciendo su función, el hogar entero va a sufrir. Así como nosotros, si alguien tiene un problema en su cabeza, no va a actuar correctamente, ¿cierto? La cabeza, de alguna manera, tiene un rol preponderante en el desempeño de nuestro cuerpo, ¿cierto? De la misma manera, en el hogar, en el matrimonio, si el esposo no está amando como Cristo amó a la iglesia, ese hogar va a sufrir, esa esposa va a sufrir, esos hijos van a sufrir. Esas personas que en últimas se convertirán en ciudadanos a futuro, van a crecer con traumas, con problemas, con dificultades, porque el diseño de Dios para el hogar y la familia es que el hombre pueda ser un reflejo de Cristo. Entonces es muy importante, yo creo que el énfasis de Pablo tiene que ver con eso, de que esto es fundamental. Yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos a nivel familiar en Bucaramanga, en Colombia, en todo el mundo prácticamente, tienen que ver con esto. Si el esposo simplemente se dedicara a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la mayoría de los problemas sociales que tenemos no existirían. Porque el hombre, cumpliendo con su rol, va a poder glorificar a Dios en su matrimonio. Su esposa, como vamos a ver ahorita más adelante, va a ser transformada. Porque eso es interesante. El amor del esposo tiene un poder transformador en la vida de la esposa. Por eso dice, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una mujer hermosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El amor del esposo tiene el poder para transformar la vida de la esposa. Tremendo eso, ¿no? O sea, qué responsabilidad la que el Señor nos ha delegado a los hombres. Entonces coloqué ahí también en la parte de reflexiona, ¿es cierto eso de que el amor es un sentimiento? ¿O más bien es una decisión? Las dos. ¿Y por qué sería un sentimiento? Sí, depende del tipo de amor, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de este amor que estamos estudiando en Efesios 5, en el idioma original es el amor ágape, ¿no? El amor ágape es el amor de Cristo por su iglesia. Por eso dice que debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Ahora, hay otras palabras también que se usan en la Escritura para referirse al amor sentimental. Por ejemplo, está el amor eros, que es el amor, la atracción que hay entre los esposos. El libro de Cantar de los Cantares habla mucho acerca de ese tipo de amor. Pero cuando hablamos del amor de Cristo hacia su iglesia, no había nada en nosotros que nos hiciese dignos de su amor. Aún así, la palabra dice que Dios decidió amarnos. No porque hubiese algo en nosotros que nos hiciese dignos tal vez de ser amados o merecedores de ese amor, sino simplemente porque Él así lo decidió, como un acto de la voluntad. Entonces, cuando hablamos de este amor que Dios está llamando a los esposos a tener, no es un amor basado en sentimientos. No es un amor que depende simplemente de mi estado de ánimo o depende de lo que la otra persona hace para mí. Más bien, el amor ágape es un acto de la voluntad. Es una decisión de amar a otra persona aun cuando no hay nada en esa persona que la haga merecedora o digna de ese amor. Saben que la palabra de Dios nos dice en Romanos, vamos a ir, Romanos capítulo 5, verso 8, cómo Dios muestra su amor. Y la palabra ahí, una vez más, es la palabra ágape. Vamos a ver cómo se ve el amor ágape. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Qué dice ahí el pasaje? Que siendo aún pecadores.
Cristo no nos amó después de que nos convertimos, después de que nosotros ya no teníamos pecado, ya estábamos viviendo en santidad, ¿no? Dice que aún siendo pecadores, Él nos amó. Y ese amor de Cristo en últimas nos transforma, ese amor de Cristo nos santifica, ese amor de Cristo nos lleva a querer vivir en obediencia a Él. Pero la obediencia es el resultado del amor de Dios, no es la causa. No es que Él me ama porque yo me porto bien, porque yo lo merezco, porque yo soy bueno, porque yo no he cometido tantos pecados como otros sí han cometido. Así no es como se ve el amor ágape. El amor ágape es un acto de la voluntad. Es algo que Dios mismo ha decidido hacer a pesar de nosotros. Y por lo tanto, llevándolo al contexto del matrimonio, el hombre, el esposo cristiano, no tiene ninguna excusa para dejar de amar a su esposa. Alguien podría decir, pero yo cómo voy a amar a mi esposa si mi esposa a mí no me respeta, mi esposa a mí no me hace caso, ella siempre es grosera, ella siempre me hace daño. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hicimos lo mismo con Cristo? ¿Cuántas veces la iglesia no ha cumplido los mandatos de Dios? No ha cumplido lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Y a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro pecado, el Señor nos ha seguido amando. Si nosotros estamos aquí hoy respirando, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es su paciencia que nos ha alcanzado. Porque todos nosotros, dice la palabra Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Nosotros, estando acá reunidos, somos un testimonio de la gracia de Dios. Testimonio de que Dios ha decidido no pagarnos conforme a nuestras iniquidades. Entonces, cuando hablamos del amor ágape, del amor que debe evidenciar el marido en el matrimonio, es un amor que no depende del desempeño de la otra persona. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que un hombre deje de amar a su esposa, por más pecadora que ella sea, por más que ella no satisfaga tal vez sus propias necesidades. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8, para seguir viendo cómo se ve este amor ágape. 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Entonces, ¿qué parte de ese pasaje está enfocada en los sentimientos? ¿O está enfocada en recibir algo a cambio? ¿Ninguna? De hecho dice, el amor no busca lo suyo. El amor ágape, el amor de Cristo, no busca retribución. Por eso el marido está llamado a amar a su esposa aun si ella no le retribuye, aun si ella no le da las gracias. Y hay hombres que pueden pensar, pero pastor, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a estar amando y qué? ¿Y yo qué recibo? Bueno, es igual que el amor de Cristo. Un amor paciente, un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Un amor que no está centrado en lo que la otra persona me puede dar, sino que está centrado simplemente en lo que Él le puede dar a esa otra persona. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. El amor bíblico se goza en dar, no en lo que la otra persona me da a cambio. Y puede ser que incluso no reciba nada a cambio. Ahora, por la gracia de Dios, yo creo que en la mayoría de los casos, cuando amamos sacrificialmente, cuando amamos a nuestras esposas, el Señor permite muchas veces que haya una retribución a causa de nuestro amor, pero no debería ser el fundamento. No debería ser lo que siempre estamos esperando para decidir si amamos o
o no. Porque Cristo nos amó cuando realmente nosotros no teníamos nada que ofrecerle. Nosotros, de hecho, dice la palabra que éramos sus enemigos. Estábamos entenebrecidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que el Señor aborrece. Y aún así nos amó. Aún así, Él decidió enviar a su Hijo Jesús en propiciación por nuestros pecados. Entonces ese es el tipo de amor que el esposo debe mostrar. Con lo que hay en el estudio, tristemente muchos esposos mal influenciados por las películas de Disney o por la cultura utilitaria en la que vivimos, piensan que el amor es solo atracción. Es muy común eso. Hoy en día mucha gente piensa, no, pues yo la vi y me quedé flechado y me enamoré y desde ahí la amo. Por eso apareció el término de amor a primera vista. Amor a primera vista es un amor que se basa en lo que ve en los ojos, por primera vez, ¿no? Por eso a primera vista el nombre lo dice. Entonces, ese tipo de amor no es el amor ágape, no es el amor de Cristo. Muchos entienden el amor así. Yo he escuchado personas que me han dicho cosas como, pastor, es que yo vi a esa chica y yo sabía que era ella. Es que la vi y quedé flechado. Dice, bueno, tal vez sintió algo hacia ella, pero amar es algo que usted tiene que decidir hacer. Y muchos que han entrado en una relación basados en ese amor emocional, sentimental, el amor a primera vista, luego cuando se han topado con la realidad de que no todo es color de rosa, que no todo es como su corazón tal vez se lo pintaba inicialmente, luego han terminado decepcionados. Pasa mucho en el contexto cristiano. Los jóvenes cristianos de pronto están pensando, bueno, es que esta persona me hace sentir tan especial, es que cuando estoy con ella yo siento mariposas en el estómago, yo me siento que voy al tercer cielo y regreso. Pero si esa es la única base del amor, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las tormentas al hogar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un amor que esté simplemente cimentado en los sentimientos, en lo engañoso que puede ser nuestro corazón? Ese hogar terminará sufriendo, ¿cierto? Entonces debemos tener muy claro, el amor bíblico no se trata de atracción y no se trata de lo que puedo obtener a cambio. Por eso cuando un joven dice, no, pues yo quiero entrar en una relación con una chica. Bueno, ¿pero por qué? Porque me hace sentir bien. Porque estando con ella yo estoy feliz, alegre, contento. Bueno, esas son razones centradas en él. Eso es lo que la otra persona causa en él. Pero el amor bíblico y el amor ágape no está centrado en lo que la otra persona me puede dar, sino más bien en lo que yo puedo darle a esa otra persona. Entonces el reto, aún para los solteros, porque no solamente aplica para casados, aún para los solteros cuando están buscando una persona con la cual se van a unir, deben buscar una persona que no los busque simplemente por lo que ustedes le pueden dar, sino una persona que entienda que el amor bíblico se trata de dar y no de esperar algo a cambio. Hay un texto muy impactante respecto a eso. ¿Recuerdan la historia de Oseas? Oseas es un profeta muy particular ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Oseas capítulo 3, versos del 1 al 3. Oseas pasó por una situación bastante difícil, ¿no? Dios mismo se le aparece a este profeta y le dice que busque a una mujer ramera y que se una en matrimonio a ella. Y uno pensaría, ¿cómo así? ¿Cómo Dios le va a decir eso? Pero había un propósito detrás, ¿no? Y ahí en el libro de Oseas podemos entender cuál era el propósito de Dios al darle este mandato tan particular. Busquemos Oseas capítulo 3, versos del 1 al 3. Y me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas y pasas. Hasta el 3. Le compré entonces para mí
15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Bueno, para ponerlos en contexto, Oseas se une en matrimonio con esta mujer que era una ramera. Y él la saca de ese mundo, le ofrece un hogar, la dignifica, trata de, mejor dicho, ser un buen esposo para ella. ¿Y saben qué hizo esta mujer? Se devolvió a su vida antigua. O sea, se devolvió a ejercer nuevamente la prostitución. Imagínense el dolor en el corazón de Oseas. Yo creo que si Dios no se le aparece y le dice estas palabras, probablemente Oseas tal vez no hubiese vuelto con ella. Pero el Señor le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, está reconociendo el adulterio, dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios le dice a Oseas, ve y ámala a ella a pesar de su adulterio. Ve y ámala a ella a pesar de su pecado. Porque así ha sido también el pueblo de Israel conmigo. Han sido adúlteros, han tenido otros dioses. Y a pesar de eso, mi amor por ellos no ha cambiado. Entonces tú vas a hacer ahora una parábola viviente de lo que es el amor de Dios para con su pueblo. Tremendo eso, ¿no? Imagínense el tipo de amor que un hombre debe cultivar hacia su esposa. Es un amor que no depende del desempeño de ella. Es un amor como el de Cristo, que a pesar de que la iglesia en muchas ocasiones, como el pueblo de Israel, ha cometido adulterio espiritual, ha hecho del trabajo su Dios, ha hecho aún de la familia su Dios, ha hecho de las comodidades de este mundo su Dios. Aún a pesar de eso, el amor de Dios por la iglesia sigue siendo inmutable. El amor de Dios por la iglesia no cambia. De la misma manera, el esposo debería amar a su esposa de manera inmutable. Y obviamente es difícil lograr eso en nuestra carne. Somos débiles, somos volubles, cambiantes, pero el mandato de Dios es que amemos así. Entonces debemos ser retados en eso, en desarrollar un amor que no dependa de lo que el otro me ofrece a cambio, que no dependa del desempeño del otro, sino un amor que sea completamente inconmovible, que nada lo pueda cambiar. Ese es el amor que Dios mismo está llamando a los hombres a tener. Saben que en 2 Corintios capítulo 12 también vemos al apóstol Pablo cuando él habla del amor que él tenía hacia la iglesia, hacia los creyentes, y él reconocía que a veces amando a esos creyentes, ellos en retribución lo amaban menos. Y uno podría pensar, no, pero es que se supone que si estoy amando a alguien es para que me retribuya, para que sea recíproco. Pero la realidad es que el amor ágape no siempre va a ser así. Habrá tal vez momentos donde el marido amará a su esposa, pero ella no le devolverá lo mismo. O incluso, como le pasaba al apóstol Pablo con la iglesia de Corinto, tal vez su esposa le ame menos. Pero a pesar de la reacción que pueda haber, el amor no debería cambiar. Miremos 2 Corintios capítulo 12, versos del 14 al 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y no con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Listo, entonces ahí vemos la naturaleza del amor ágape. Miren que Pablo está diciendo, no os seré gravoso, no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo que ustedes me puedan dar, sino que los busco a ustedes. El énfasis de Pablo está en el amor de las almas. Por eso dice también en el verso 15, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas.
No por amor de vuestro dinero, no por amor de lo que ustedes me puedan dar a cambio, sino por amor de sus almas, de su ser, de la esencia de quienes eran ellos. Entonces, el amor ágape está centrado en dar a otros, sin importar si tal vez la reacción no sea la esperada, sin importar si, como Pablo, amando más, tal vez terminamos siendo amados menos. Eso no debería cambiar la naturaleza de nuestro amor. Entonces coloqué ahí en la parte de aplica. El amor que Pablo ilustra en Efesios 5, entre otras cosas, es inmerecido. No merecemos el amor de Dios, creo que todos estamos claros en eso. Sacrificial. Lo que Cristo hizo no fue simplemente amarnos de palabra. No, yo los amo, pero no hago nada por ustedes. No, Él se sacrificó en la cruz por nosotros. Entonces es un amor inmerecido, sacrificial. Se cortó la hojita, pero bueno, dador. Es un amor que da, es un amor que se entrega. Por eso dice que Él... los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. O sea, hay una entrega y una dádiva. Hay un amor también santificador, porque vemos que el marido debe lavar a su esposa con la palabra. Eso quiere decir que el marido debe esforzarse por que su esposa crezca en santidad. Es parte del amor bíblico de un esposo. Debe ser un amor protector, que la protege a su esposa, que la cuida de todos los ataques que pudiesen llegar hacia ella. Es un amor embellecedor. Por eso dice que a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, que no tuviere arruga ni cosa semejante. Eso habla de belleza espiritual. El hombre debe hacer que su esposa sea cada día más bella espiritualmente. Y según el carácter de Dios, lo que hace valiosa a una mujer es precisamente su condición de ser, su espíritu. También es un amor cuidador. Dice que la sustenta y la cuida. Cuidador y sustentador. El amor de un esposo provee para su esposa, no solamente económicamente. Hay mucha gente que se enfoca solo en eso y dice: yo como marido estoy cumpliendo porque a mi esposa no le falta nada. Aquí la comida está siempre, desayuno, almuerzo y cena, porque yo proveo. Pero el mandato de Dios no es simplemente proveer económicamente. El mandato de Dios es proveer integralmente. Eso quiere decir que el marido debe proveer emocionalmente a su esposa. Debe proveer espiritualmente también a su esposa. El marido debe estar ahí de alguna manera como una predicación andante de Cristo para su esposa. También vimos que es un amor unificador, porque dice: por tanto dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Es decir, el amor que el marido está llamado a vivir en su matrimonio es un amor que hace que ellos crezcan en unidad, porque son una sola carne espiritualmente hablando desde el matrimonio. Y por lo tanto este amor busca que se fortalezca esa unidad. En el hogar también es un amor incondicional, porque es un amor como el de Cristo hacia su iglesia. Y por último es un amor sin fin. Dice Jesús, hablándole a sus discípulos, que Él los amó y los amó hasta el fin. El amor del esposo no debería terminar. Es un amor sin fin. Dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Es un amor que está permanentemente en la vida de su esposa. Y yo creo que cuando nosotros miramos esto, especialmente los hombres que estamos acá, podemos pensar: eso está como complicado, pastor. Eso está como muy alto, ¿cierto? Es como un estándar difícil. Pero con lo que hay, tal vez ese estándar de amor puede parecernos imposible. Usted puede ver eso y decir: no, pues si así de alto es el estándar, pues me rindo. No voy a ser capaz. Y bueno, hasta cierto punto tiene razón. Ciertamente para nuestra carne es imposible lograr esto. Para nuestra carne es algo que ningún hombre realmente puede amar así. En nuestra carne, nadie. Pero no debemos olvidar que aquel
cuyo atributo es amor, vive en nosotros. No somos nosotros en nuestra carne los que vamos a amar a nuestras esposas así. Es Dios, que es amor y que vive en nosotros, el que va a manifestar su amor hacia nuestra esposa en la medida en que nosotros nos llenamos de él. Entonces, ver lo alto que es este estándar no debería desanimarnos. Los hombres que estamos acá, los maridos, los esposos, no deberíamos pensar, no, eso demasiado difícil, pastor. Más bien deberíamos pensar, necesito tanto a Dios, porque yo en mi carne no puedo amar así. Necesito tanto ser lleno del Espíritu Santo. Necesito tanto estar en comunión con Dios, porque la única forma en que yo voy a obedecer esto, que humanamente para mí es imposible de alcanzar, es si yo tengo una relación con Dios. Si realmente yo estoy siendo lleno de su Espíritu Santo. Entonces, esposos que estamos acá, preguntémonos, ¿te estás llenando del Espíritu Santo? ¿Te estás llenando del Espíritu Santo para así poder amar bíblicamente a tu esposa? Eso requiere intencionalidad. Si nosotros no somos intencionales en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de estudio de la palabra, no vamos a amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Porque en nuestra carne lo que vamos a hacer es dañar a nuestras esposas. Les vamos a ofender, vamos a ser ásperos con ellas y vamos a actuar de forma contraria a lo que el Señor ha establecido. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo para poder obedecer este mandamiento. Y es interesante porque justo antes de dar esa descripción de los roles, tanto para las casadas como para los maridos, el apóstol Pablo previamente había dicho, sed llenos del Espíritu Santo. Antes de poder ejercer esos roles, antes de poder obedecer lo que Dios demanda para el esposo y la esposa, ambos deben estar llenos del Espíritu Santo. Porque en sus propias fuerzas no van a poder. Miremos lo que dice Efesios capítulo 5, versos del 15 al 20, unos versículos más arriba del texto base de hoy. Efesios capítulo 5, versos del 15 al 20. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden ver la importancia de ese mandato previo? O sea, antes de hablar de los roles en el hogar, en el matrimonio, Pablo les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo porque en sus propias fuerzas no van a poder hacer esto. Esto es algo imposible para la carne. Por lo tanto, si realmente quieren glorificar a Dios, si realmente quieren que sus matrimonios sean un reflejo del Evangelio, de la relación que hay entre Cristo y la iglesia, primero deben llenarse del Espíritu Santo. Por eso, el mayor acto de amor que un esposo puede hacer hacia su esposa no es amarle primeramente a ella. El mayor acto de amor que puede hacer un esposo hacia su esposa es primeramente amar a Dios. Porque si ama a Dios y está siendo lleno del Espíritu Santo, entonces Dios, que es amor, se va a encargar de amar a su esposa a través de él. Es muy importante eso. Porque alguien podría estudiar esto y pensar, bueno, ahora sí voy a salir a amar a mi esposa. Ahora sí voy a aplicar el estudio que hicimos hoy, el miércoles en la iglesia. Y si van a hacer eso simplemente en sus fuerzas, durará una semana, por mucho. Durará 2, 3 días. Pero será algo efímero. Porque nuestra carne no puede. Para poder cumplir esto necesitamos comunión con Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es la única forma. Romanos capítulo 8 vemos que se nos habla ahí de la imposibilidad
de cumplir la ley de Dios en nuestra carne. Es imposible. No vale la pena ni siquiera intentarlo. Ya la palabra nos está diciendo que nadie puede obedecer a Dios en su carne. Romanos capítulo 8, versos del 7 al 11. Amén. Entonces ahí vemos claramente, ¿cierto? Dice que la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. En la carne esto no se puede hacer. Ahora es interesante que Pablo, ahora escribiéndole aquí a los romanos, les dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces es una realidad, ¿no? Uno podría pensar, si hay algo imposible de hacer, si hay algo que es imposible que suceda, pues sería una resurrección, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto un muerto levantarse? Es algo imposible en lo natural, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que hizo ese milagro que nunca antes había ocurrido, como fue la resurrección, ese mismo Espíritu ahora mora en nosotros. Por lo tanto, si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, al yo ver este estándar tan alto del amor de un esposo hacia su esposa, no debería verlo como algo tan imposible. Porque así como la resurrección, que en lo natural era imposible de que ocurriera, pues también en el Espíritu puedo cumplir con este mandato que en lo natural también es imposible que suceda. Entonces, el Espíritu que mora en nosotros es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hablamos de ser llenos de Dios mismo, de aquel que es amor, de aquel que puede capacitarnos para cumplir con esto que tal vez nos puede parecer en nuestra carne imposible o difícil de alcanzar. Entonces, nuestro énfasis principal como esposos, los esposos que están acá, debe ser esforzarnos en llenarnos de Dios, en caminar con Él, porque es la única manera en la que vamos a poder amar a nuestras esposas. De pronto los solteros, si hay alguien soltero acá, un soltero, ¿cómo puedo aplicar eso si yo no soy un hombre casado? Bueno, si tú eres un soltero que está buscando una persona con quien casarse, tú debes trabajar en tu piedad. Tú debes trabajar en tu llenura del Espíritu Santo. Es un mandato, sed llenos del Espíritu Santo. Debes trabajar en tu comunión con Dios y debes entender que en tus propias fuerzas no vas a poder amar a tu esposa o a tu futura esposa. Por lo tanto, tú debes tener una comunión, una relación personal con Dios. De lo contrario, simplemente vas a ofrecer un amor egoísta, un amor emocional, un amor que esté centrado en lo que la otra persona te puede dar a cambio y no un amor ágape que glorifique a Cristo. Coloqué ahí en la parte de razona. Si los esposos entendieran el poder transformador que tiene el amor bíblico sobre la vida de sus esposas, dejarían de perder el tiempo quejándose por la insatisfacción de sus propias necesidades y se enfocarían más bien en amar genuinamente a sus esposas. Es algo que yo he vivido mucho, ¿no? En el ministerio muchos hombres se quejan. Es que mi esposa no me satisface. Mi esposa no cumple con lo que la palabra de Dios dice. Mi esposa no es la mujer de Proverbios 31. Ella no es una mujer virtuosa. Ella más bien es una mujer rencillosa. Ella es una mujer necia que destruye su casa. Pero en vez de enfocarte en eso, enfócate en amarla. Sabes que lo que cambia a tu esposa no son tus quejas. Lo que cambia a tu esposa es tu amor. El amor del esposo, el amor como Cristo amó a la iglesia, es el amor que la santifica. Es el amor que la lava. Es el amor que la limpia. Es el amor que hace que esa mujer pueda ser presentada a ti mismo como una mujer sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
El amor del esposo, el amor ágape, el amor bíblico tiene el poder de transformar a tu esposa. Y eso debería motivarte. Eso debería hacer de ti un hombre comprometido, no con quejarse, sino con amar, como Cristo amó a la iglesia. Es el llamado que Dios nos hace. Y como esposos debemos trabajar en lo que es nuestra responsabilidad. Dios manda a los esposos a amar, independientemente de si las esposas satisfacen o no nuestras necesidades. Por lo tanto, nuestro énfasis, nuestro enfoque en nuestro matrimonio debe ser en obedecer al Señor, no en lo que la otra persona me pueda dar a cambio. Entonces coloqué ahí, a manera de reflexión, los esposos que están acá. ¿Tu esposa ha sido embellecida espiritualmente por causa de tu amor? Siendo honestos, ¿tú puedes decir que desde que tú te casaste, tu esposa es una mujer más bella por causa del amor que tú le has demostrado? No estoy hablando de belleza física, estoy hablando de la belleza espiritual, de la belleza que es resultado de la santidad, de ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Tú puedes decir que tu esposa es ahora más piadosa por causa de tu amor, porque tú te esfuerzas en discipularla, en mostrarle la palabra de Dios, en lavarla con ella todos los días, en sustentarla, en cuidarla, en ser ese protector, ese cuidador de su vida. Tú puedes decir eso honestamente. Puedes decir que tu esposa es espiritualmente alguien más hermosa por causa de tu amor. Y los solteros que están acá, pregúntate, ¿te estás preparando para amar desinteresadamente? ¿O estás escogiendo a una persona por lo que te puede dar a cambio? ¿Estás pensando de antemano, bueno, esta chica me conviene porque voy a recibir un beneficio, ¿no? Algo que va a satisfacer mis necesidades? ¿Cuál es tu estándar en la soltería? Saben que la soltería en últimas, bíblicamente, debería estar enfocada en agradar a Dios. Si yo voy a decidir estar con alguien, debería hacerlo no para agradarme a mí mismo, sino para agradar al Señor. Ese es el enfoque de la soltería. Miremos 1 Corintios capítulo 7. Hay una palabra específica que Pablo da a los solteros y les dice puntualmente que la soltería es para agradar al Señor. 1 Corintios capítulo 7, versos del 32 al 33. Quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero. Tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Amén. Ahí vemos el contraste, ¿no? Entre un soltero y un casado. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es decir, el énfasis de la soltería debería estar en cómo agradar al Señor. Aun si un soltero decide iniciar una relación con propósito de matrimonio, debe hacerlo para agradar al Señor. Y debe estar pensando, bueno, estoy en esta relación porque entiendo que a través de ella estoy agradando al Señor. Y estoy usando este tiempo para prepararme, si Dios lo permite, para el matrimonio que también va a ser para agradar al Señor. Porque entiendo que unirme en matrimonio no se trata de mí. No se trata del beneficio personal, de cómo yo me pueda sentir, de las mariposas en el estómago, del se casaron y fueron felices para siempre de las películas. No se trata de eso, se trata de la gloria de Dios. El evangelio apunta a la relación que hay entre Cristo, o el matrimonio apunta a la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Ese es el diseño de Dios. Busquemos 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, versos del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Tremendo eso, ¿no? Cuando vimos en algún momento a Jesús exigiendo que lo amaran. O cuando vimos a Jesús en su ministerio exigiendo que le sirvieran. Que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores y ustedes me sirven a mí. Hacen lo que yo digo porque yo lo mando. No vemos esa actitud, ¿cierto? Dice Filipenses 2 que antes Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y no de cualquier siervo, de un siervo que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Eso quiere decir que Cristo vino y murió como un vil criminal, siendo inocente. Él no estaba exigiendo a otros que satisfacieran, no sé si es la palabra correcta, sus necesidades o que vivieran para Él, ¿cierto? Sino que Él estaba enfocado en darse a otros. Y miren que la iniciativa en el amor la tomó Él. Nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. En los conflictos matrimoniales, el que está llamado a dar el primer paso es el hombre. Cuando hay una discusión entre el esposo y la esposa, el que debe tomar la decisión de amar a su esposa primero es el hombre. Porque Cristo así lo hizo con la iglesia. Él nos amó sin merecerlo. Él tomó la iniciativa aún cuando Él era el ofendido. Nosotros no habíamos hecho más que pecar en su contra y Él en su gracia nos amó. Entonces, de la misma manera, el esposo debe aprender cuando hay tensiones, cuando hay desacuerdos, cuando hay peleas en el hogar. El hombre debe aprender a acercarse, a amar primero a su esposa y a pedir perdón. Y a humillarse como Cristo también se humilló y se despojó a sí mismo para salvarnos. Entonces es un reto muy grande que tenemos, pero es un reto que solamente podemos hacer en dependencia del Espíritu Santo y llenos de una comunión fuerte con Él. Coloqué una frase ahí para meditar. Dice, así como el amor de Cristo transforma a la iglesia, también el amor piadoso de un esposo debe transformar a su esposa para llevarla a vivir en pureza y santidad. El amor bíblico, el amor ágape de un esposo hacia su esposa tiene el poder de santificarla y de purificarla. Qué gran privilegio tenemos y qué gran responsabilidad. ¿Tú quieres una mejor esposa? Ámala. ¿Tú quieres una esposa que satisfaga tus necesidades? Ámala. No te enfoques en quejarte. Enfócate en hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y el resultado de eso va a ser que tu esposa será transformada, será santificada y será purificada por causa de tu obediencia a la palabra de Dios. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una predicación del pastor Paul Washer que se llama El Esposo. Está hablada en español. Es un video viejito, pero muy bueno, muy edificante. Entonces pueden escucharlo. Y también les envié otra predicación que se llama El Deber del Esposo, Amar, del pastor Benjamin Beurink de la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali. Entonces pueden escuchar ahí ambos videos y escribir en el recuadro de abajo las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo que tiene que ver con lo que hemos hablado. Se llama ¿Cómo la cruz moldea el amor de un esposo? ¿Cómo la cruz moldea el amor de un esposo? Del Ministerio Coalición por el Evangelio. Entonces pueden leerlo y meditar en la importancia que tiene una adecuada comprensión del mensaje del Evangelio para así lograr que los hombres puedan cumplir con su deber supremo de amar a sus esposas. Solo meditando en el Evangelio, comprendiendo en el Evangelio, vamos a poder cumplir este mandato. Y por último, les coloqué ahí cómo impacta tu vida matrimonial saber que el deber supremo del esposo es amar a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo impacta eso tu vida matrimonial? Todo esto que estamos estudiando aquí no es simplemente información.
para yo llevarme en la cabeza y tener una cabeza grande. Esto que estamos estudiando es porque tiene el poder de transformar nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras vidas. Y por lo tanto debemos siempre preguntarnos cómo estas verdades que he estudiado hoy van a impactar mi matrimonio cuando salga a este lugar. ¿Cómo voy a empezar a amar a mi esposa como el estándar que dijo Efesios capítulo 5? ¿Qué acciones concretas voy a empezar a hacer para demostrarle a mi esposa que la amo? No simplemente de palabra, no simplemente de labios para afuera, sino a demostrarle con acciones, con hechos, que realmente la amo y que busco cumplir con mi rol como esposo. Por último, coloqué ahí, ¿estás viviendo tu vida cristiana aplicando y enseñando a otros el deber supremo que tiene el esposo respecto a su esposa en el hogar? Primero, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás aplicando? Y segundo, ¿lo estás enseñando? ¿Estás compartiendo con otros lo que aprendes acá? ¿O simplemente estás acumulando información para ti mismo? Es importante que nosotros podamos hablar del diseño de Dios para la familia, porque la mayor necesidad de nuestra sociedad es precisamente que haya familias bíblicas, familias que vivan no conforme a los estándares de la psicología, no conforme a los estándares de esta sociedad caída, no conforme a los estándares de los medios de comunicación, las redes sociales, sino familias que vivan conforme al estándar de Dios, que estén cimentadas en la roca que es Cristo. Y es nuestro llamado como iglesia. Tenemos el llamado de ir y hacer discípulos a las naciones. Y eso empieza en el lugar donde estamos. Eso empieza en nuestro vecindario, eso empieza con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Y es importante que nosotros nos encarguemos de anunciar cuál es el diseño de Dios y al mismo tiempo de anunciar el evangelio. Porque solo el evangelio bíblico puede hacer que haya familias que obedezcan esto. De lo contrario, no va a ser posible que veamos una sociedad transformada. Entonces, esas son las actividades de profundización. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el estudio de hoy, que el deber supremo del esposo es amar. ¿Está claro? Es curioso, ¿no? Cuando hablamos del rol de las mujeres, hay preguntas y comentarios. Y, ¿sí? Los hombres es 1 minuto de silencio. Es como, bueno. Sí. Sí. Bueno, hermano, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Yo creo que esto, bueno, más que de pronto ser algo complicado de entender, yo creo que es algo complicado de aplicar. Es algo complicado de vivir. Y por lo tanto debemos clamar al Señor para que, siendo llenos del Espíritu Santo, podamos obedecer ese mandato y ese rol que Él nos ha dado en nuestros hogares. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar una vez más tu palabra. Gracias porque nos recuerdas, Señor, hoy el rol de los esposos en el hogar, Señor. Ese deber supremo que tú nos has encomendado, Señor, de amar, no como a nosotros nos parece, no de forma egoísta, no esperando algo a cambio, no sobre la base de los sentimientos que son cambiantes, que son volubles, sino sobre la base del amor que hemos recibido de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a poder cultivar este amor ágape hacia nuestras esposas. Ayúdanos a entender, Señor, que la relación más importante después de nuestra relación contigo es la relación con nuestras esposas. Y por lo tanto debemos trabajar arduamente para poder obedecer lo que tú has establecido, Señor, para esa relación matrimonial, Padre. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a día, Señor, enfocarnos en amarte a ti con todo lo que somos, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Porque solamente, Señor, cumpliendo con ese primer y grande mandamiento, vamos a poder amar efectivamente a nuestras esposas. Vamos a poder amar de manera desinteresada. Vamos a poder amar de forma incondicional. Vamos a poder amar de tal manera que no estemos enfocados en lo que podemos recibir a cambio, sino que estemos enfocados en el solo hecho de poder darnos a nosotros mismos, dar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, Señor, para poder servir
esa compañera que tú has puesto a nuestro lado y que sabemos, Señor, que en la medida que le amamos, glorificamos tu nombre, glorificamos el Evangelio y le mostramos al mundo un reflejo de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, a caminar en dependencia a ti, para que podamos, Señor, obedecer tu palabra y ser moldeados conforme a ella. Padre, que solo tú, Señor, seas glorificado por medio de la aplicación de lo que estudiamos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.